proyectos de aprendizaje, ¿no? Vamos a ir conversando todos estos 3 días sobre cómo nosotras podemos poder trabajar los proyectos de aprendizaje, de dónde parten estos proyectos de aprendizaje, de dónde podemos empezar nosotras a trabajar los proyectos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar ya el día de hoy. Voy a ver si puedo ya compartir la pantalla, por favor. No tengo activado el poder compartir. ¿Cómo están? ¿Cómo están, maestras? ¿Cómo están? A ver si todas, si me ayudan, por favor, ahí para poder compartir la pantalla con todas las maestras. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, maestras. Muy bien, igual como siempre, nosotros desde todos los talleres que nosotros brindamos para ustedes, maestras, sabemos que ustedes pueden participar en todo momento del taller, ¿no? Pueden también dejar todas sus preguntas que ustedes tuvieran, ¿no? Vamos a ir leyendo todas las preguntas que ustedes eh, tienen sobre la planificación con los proyectos de aprendizaje, ¿no? Entonces, ya sabemos que desde el Currículum Nacional, desde la Dirección de Educación Inicial, nosotras venimos trabajando los proyectos de aprendizaje desde el año 2018, ¿no? De cuando sale la guía de proyectos de aprendizaje, y esta guía de proyectos de aprendizaje que todas tenemos en nuestras escuelas es del año 2018, ¿no? Ya van a ser muy poquito para que cumplan sus 10 años de cómo nosotros trabajamos los proyectos de aprendizaje en las aulas y cuál es la mirada que tiene desde el Ministerio de Educación este trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a poder empezar. Buenas noches. ¿Cómo está Victoria? Buenas noches. Hola, Ahora sí, me fui. Disculpen, disculpen. No sé qué pasó. Acá estoy. Ahora Buenas sí. noches, maestra. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Cómo están? Bien, Ahora maestra. sí, ahora sí me pueden escuchar, ¿no? No sé qué pasó, creo que me fui el internet. Ahora sí. Listo, muy bien. Empezar entonces ya a poder. Hablábamos desde qué mirada nosotras como maestras de educación inicial tenemos que tener para poder trabajar los proyectos de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es la mirada? Primero, para poder decidir y decimos sí, este año escolar 2025 y según las orientaciones que nos han dado del año escolar 2025 para el nivel inicial, nos dicen que tenemos que trabajar con proyectos de aprendizaje. Pero para poder empezar a trabajar con proyectos de aprendizaje, tiene que ver el cambio de parte de quién, de parte de la maestra, ¿no? ¿Cuál es la mirada que nosotros tenemos desde la educación inicial para poder trabajar? A ver, por favor, sus audios, eso voy a pedir bastante, maestras, que estemos controlando ahí los audios. ¿Ok? Bien, entonces hablábamos de la mirada que tiene la maestra y del rol que tiene la maestra para poder trabajar los proyectos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces nosotros acá, si observamos estas fotografías que tenemos al frente, tenemos fotografías de ciclo uno y ciclo 2, ¿no? ¿Qué estamos pudiendo evidenciar? ¿Cómo son los niños? ¿Me pueden escribir, por favor, ahí? ¿De qué manera ustedes pueden visualizar ese concepto de niño cuando trabajan los proyectos de aprendizaje? Cuando trabajamos todos en el aula y desarrollamos los
proyectos de aprendizaje. ¿Cuál es esa mirada de niño que tenemos todas? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué observan en la primera fotografía? Acá en esta fotografía, ¿qué podemos observar acá nosotros? ¿Qué observamos en estos niños? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué están observando ahí? Niños, ¿cómo son los niños? A ver, pueden escribirlo, por favor. Pueden estar en su celular, pero también pueden escribir, ¿no? Y qué mirada de niño nosotros tenemos ahí. Porque para trabajar con proyectos de aprendizaje, tiene que cambiar la manera de enseñar, la manera de ver al niño, la manera de ver la mirada de la educación inicial de parte de la maestra. Si no existe ello, nosotros no podemos empezar a trabajar un proyecto de aprendizaje, ¿no? Porque el concepto de proyecto es otro al concepto que nosotros teníamos hace 10 años atrás, ¿no? Ustedes recordarán que hace 10 años atrás la maestra decía, voy a hacer un proyecto de 15 días, porque viene el Día de la Madre, viene Fiestas Patrias y voy a hacer un proyecto de 15 días, ¿no? Y la maestra realizaba pues su proyecto eh, con estos cuadritos, ¿no? Decían, ¿qué haré? ¿Cómo haré? ¿Qué necesitaré? Y la maestra utilizaba esos cuadros hace 10 años atrás, ¿no? Ahora, un proyecto de aprendizaje no dura esa cantidad de días y tampoco se utilizan pues estos tres cuadritos, ¿no? Que tenemos ahí. A ver, por favor, ahí vamos a ver sus audios. Voy a pedir, por favor, que me ayuden con los audios. Y eh, ya vemos el proyecto de aprendizaje con otra mirada, ¿no? Ya que nos respalda de proyectos. Tenemos el programa curricular de educación inicial y este año pues tenemos esa guía que es el trabajo, que son las orientaciones para el trabajo del nivel inicial 2025, ¿no? Entonces, dentro de esa guía nos habla de los proyectos de aprendizaje también. Entonces, acá te dice, Anita me dice, mí son niños diferentes, niños disfrutando lo que hacen, dice Natalie, que están entretenidos, que están disfrutando en lo que hacen, ¿verdad? Muy bien. Acá vemos una maestra que está guiando o está dirigiendo el aprendizaje en el primer cuadro. Estamos observando a ese tipo de maestra que dirige el aprendizaje. Acá hay una maestra ahí sentada diciéndoles qué hacer a los niños. A ver, por acá me dicen. Niños están manipulando y explorando el material, dice Luz. Muy bien, ¿no? Están explorando y manipulando el material. Pero vemos alguna maestra que está dirigiendo, podido realizar esta maestra. A ver, yo voy a seguir leyendo sus respuestas, por favor. No, me dicen por acá, no, no, no hay ninguna maestra. Pero esta maestra, ¿no? Para que el niño quizás esté haciendo. No sabemos qué es lo que está haciendo, ¿no? Está experimentando, está explorando, pero ¿qué ha colocado la maestra en el centro? Estos objetos que ustedes ven en el centro de la mesa, esa mesa es una mesa de trabajo, es una mesa de provocación. ¿Y qué es lo que ha provocado? ¿Qué es lo que ya lo dije? La maestra ha llevado estos elementos que forman parte de una provocación. ¿No? Para que el niño pueda explorar, para que el niño pueda experimentar, para que el niño pueda manipular, pueda investigar, pueda problematizar, ha llevado eso, ¿ok? Pero en la otra lámina tenemos a niños de ciclo uno. ¿Qué estarán haciendo estos niños de ciclo uno? Nuevamente, también están explorando su entorno, están explorando su espacio, están explorando su contexto. ¿Se puede hacer proyectos de aprendizaje con ciclo uno? Sí, podemos hacer proyectos de aprendizaje con ciclo uno, ¿no? Claro que sí. Pero acá que estamos viendo niños autónomos, niños que están, nuevamente lo vuelvo a decir, que están explorando sus espacios, ¿verdad? Ahí ya vamos hablando de la autonomía, del descubrimiento, de la exploración. ¿Bien?
y por acá. Quiero que observen a qué me lleva el trabajo con proyectos. ¿Qué estarán haciendo estas niñas? Estamos todas pensando en el trabajo con proyecto. ¿A qué me lleva el trabajo con proyecto? ¿Qué pueden ver ahí? Comenten, a ver. ¿Qué están haciendo ahí las niñas? Las tres niñas, ¿qué estarán haciendo? A ver, escriban, por favor, maestras, escriban, vamos a conversar. A ver, pueden prender su micrófono, no sé si también pueden hacerlo. Voy a leer sus comentarios. Están pintando, me dicen por acá. Glendy, están pintando. Natalie, están creando y compartiendo. Dice Natalie, están dibujando, dice Lisbeth, ¿no? Entonces vamos viendo que estas tres niñas están trabajando, están haciendo un aprendizaje ¿de qué tipo? Un aprendizaje, ¿qué tipo de aprendizaje? ¿Qué tipo de aprendizaje estaremos ahí observando? Dice cooperativo, ¿no? Un aprendizaje cooperativo, un trabajo en equipo, un aprendizaje cooperativo. Dicen por acá que están desarrollando sus habilidades y la creatividad, están compartiendo, ¿no? De eso trata un proyecto de aprendizaje. Un proyecto de aprendizaje trata del descubrimiento, trata de la autonomía, ¿verdad? De la investigación, de la indagación, de la experimentación, de la manipulación, de ser el niño autónomo, de poder trabajar en equipo, ¿no? De un aprendizaje cooperativo, colaborativo. Y para que exista todo ello, debe existir en el aula, pues, una buena convivencia, ¿no? Eso es lo que podemos ver ahí. Porque estas tres niñas están realizando un dibujo en una sola hoja, ¿no? ¿Y qué tiene que suceder para que llegue a ocurrir esto? ¿No? ¿Hay una buena convivencia? Sí, por ende están sus acuerdos de convivencia, ¿no? Entonces vemos que están disfrutando y de eso es lo que lleva el trabajo con proyectos, ¿no? Entonces nuestra mirada, cuando la maestra me dice, ¿no? Muchas maestras me escriben y me dicen, Miss Patti, voy a trabajar con proyectos. Perfecto. Pero yo le pregunto, ¿estás segura, maestra, que va a trabajar con proyectos? Sí, sí, lo voy a hacer todo el año y voy a trabajar con proyectos, ¿no? Desde que ella decide que este año va a ser diferente y que verdaderamente va a haber un trabajo significativo en sus niños y un aprendizaje, perdón, significativo en sus niños, ya va cambiando todo su concepto de la educación inicial. Su aula es distinta, los espacios cambian, el ambiente de nuestra aula cambia, ¿no? Porque todos trabajamos y vamos enfocados al proyecto. Vemos por acá y vamos a ver un pequeñito video, ¿sí? Sobre los proyectos. Voy a compartir un momentito con audio para que todas puedan observar y luego conversemos. Por favor, escriban, maestra, ¿sí? Uy, el comercial, se vino el comercial. A ver, vamos a omitir. ¿Qué tal pinta? Este Vamos a lomito omitir. pinta bien. Listo. La pedagogía por proyectos es una estrategia de vida, es una propuesta que permite vincular tanto a la comunidad educativa, a las familias, pero la magia que tiene la pedagogía por proyectos es la posibilidad que tienen los niños de proponer los temas que les interesan y de construir su conocimiento. A diferencia de la educación tradicional, en reconocer que los niños piensan, opinan y que tienen derecho a proponer diferentes alternativas de aprendizaje. Las etapas del proyecto de aula son varias. Iniciemos entonces por la elección y el reconocimiento del proyecto que ese año nos va a acompañar. Empiezan a hacer a través de sus voces, de sus dibujos, de sus trabajos, empiezan a manifestarse y empezamos a mirar qué es lo que a ellos más les interesa. Posteriormente podemos hacer una elección a través de una votación y esa es la manera como efectivamente elegimos el proyecto. Hacer nosotros para que ese reino animal y esa madre tierra estuvieran mejor. Sebas. Si los animales no tienen árbol, no tienen casa.
¿Qué? Cuéntanos qué haces por las aves para que eso no pase. Que no hay que cortarle los árboles porque no tienen casa. Una pregunta muy usual de los maestros de primera infancia es cómo organizar un plan de contenidos o una red de aprendizaje a partir de un proyecto de aula. ¿Cómo se llama nuestro proyecto? Guardianes del Planeta. En el marco de este proyecto, Guardianes del Planeta Viajeros, los niños han investigado y han traído lecturas sobre todos estos animalitos que tenemos aquí en el plano de este mapa conceptual. En esa dimensión cognitiva hemos conversado, leído, escrito sobre el oso polar, el león marino, la foca y la ballena oro. Todas las dimensiones las vamos a ir conectando una tras otra, siempre con la idea de llegar a un punto final en el marco del proyecto. Un tercer momento, que es la materialización, empezamos entonces a desarrollar cada uno de los aspectos que en ese mapa hayamos consignado. En esos momentos es donde hacemos que las familias, los niños se hagan partícipes con investigaciones sencillas de los temas que se empiezan a desarrollar, haciendo uso de todos los recursos que tenemos a través del arte y a través de la literatura y a través del juego. O sea, son todos los pilares los que alimentan nuestro proyecto. Venimos y preparamos una socialización final, que es como recoger todos los elementos del año y es lo que le vamos a presentar a las familias como producto final. La forma como ellos aprenden, la forma como ellos empiezan a socializar, como ellos empiezan a soltarse. Entonces, entre más participemos nosotros de papás, entre más nosotros nos involucremos con nuestros hijos, es una ganancia inmensa, tanto para nuestros hijos como para nosotros como papás. Los proyectos de aula son una oportunidad diferente, una oportunidad que nos debemos dar todas las profesoras, todos los profesores que trabajamos en primera infancia. Yo los invito y las invito a que exploren, a que tengan esa posibilidad de mirar algo diferente, porque los niños y las niñas tienen mucho que decirnos, muchísimo que decirnos, mucho que enseñarnos, y nosotros simplemente tenemos es que aprender a escuchar y aprender a respetar las diferencias. Alcaldía de Bogotá. Activar mi audio, ahora sí. Bien, maestras, entonces hemos podido observar un pequeño videíto sobre el concepto de proyecto. ¿Qué podríamos decir entonces nosotros La pedagogía sobre los proyectos de aprendizaje con este pequeño video que ustedes han podido evidenciar? ¿De dónde parte un proyecto de aprendizaje? Hay una palabra clave cuando uno dice voy a trabajar con proyectos. ¿De dónde parte un proyecto de aprendizaje? A ver, de lo que hemos podido escuchar y de lo que todos ustedes, quizás algunos de ustedes ya lo hacen en el aula, ya trabajan en el aula en sus proyectos, pero ¿de dónde parte un proyecto de aprendizaje? ¿Qué me podrían ustedes compartir? ¿Qué me podrían ustedes decir de dónde partimos un proyecto de aprendizaje? Muy bien. Anita me dice, Miss, del interés del niño. Perfecto. De la necesidad e interés. Ahí vamos a verlo, del interés del niño. Pero para que exista este interés del niño, ¿qué tiene que existir? ¿Qué es lo que tiene que existir para que exista este interés? Porque de lo contrario, no hay un proyecto, ¿no? ¿Qué tiene que existir para que exista un interés? ¿Qué es lo que tiene que existir? Debe existir un problema. Ujú, puede ser, vamos por ahí, ¿no? Recuerden, estamos hablando del interés. ¿Qué debe existir para que el niño se interese? Por acá me dicen de las necesidades e intereses, los niños deben provocarse. Ya, muy bien, hablamos de provocación y todo, pero para que exista y el niño vaya, por ejemplo, yo maestra le llevo esta caja con pañuelos a la mesa de los niños, lo coloco ahí en todas las mesas o en algún sector y de repente esto es una provocación, ¿no? Lo llevo y lo coloco en el sector del hogar o en el sector de arte y pintura, lo coloco allí, ¿no?
y lo dejo. Esto es una provocación. Pero para que el niño se acerque a esta provocación, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que existir? Como dice Cristina, curiosidad. El niño tiene una curiosidad innata, su curiosidad natural. Esa curiosidad del niño, ¿no? Esa curiosidad que va a despertar en el niño, por esa curiosidad va a generar un interés. ¿Por qué? Porque de repente el niño se va a acercar y va a decir, Miss, ¿y de dónde salen estos pañuelos? ¿Y quién hará estos pañuelos? ¿Y por qué los ha traído? ¿Y quién los habrá dejado acá? Y miren que su caja, y yo he visto que esto lo venden en el Plaza Vea o en Metro, ¿no? Pero, ¿cómo son los tamaños? ¿Por qué están ahí los pañuelos? ¿Y por qué sale de ahí? Entonces, el niño ya comienza ¿a qué? ¿A qué comienza el niño? A generar qué cosa. ¿Qué genera ese interés? Muy bien, la curiosidad lo llevó a acercarse a este objeto. El objeto está ahí, la curiosidad lo llevó a acercarse acá y a que el niño comience a manipular, se interese, comience a explorar, comience a hacer una serie de preguntas, ¿no? ¿Y a qué lo lleva? A que el niño pueda ¿qué? Generar en ellos qué cosa. Pueda, ¿qué pueda suceder? ¿Qué pasa cuando encontramos esto y el niño te comienza a preguntar? Ahí está, yo te lo dije. Comienza a hacer preguntas sobre este objeto de interés, ¿no? Que por su curiosidad innata del niño lo llevó a acercarse a este ese objeto y comienza a comenzar a problematizar, ¿no? Hacer sus propias preguntas. ¿Y quién lo puso ahí? ¿Y para qué sirven? ¿Y por qué están hechos ahí? ¿Por qué es igual, será igual que el papel toalla? ¿No? ¿Y por qué se saca y queda así? ¿No? No es como los rollos. ¿Y por qué no? Entonces se comienzan a hacer quizás una serie de preguntas, ¿no? Entonces, todo proyecto nace de la curiosidad del niño, ¿no? Por eso, una maestra por ahí me escribió y me ha puesto, provocamos. Podemos provocarlo, sí. Pero también, ¿no? Por su curiosidad innata, el niño se interesa por algo, ¿no? Ayer conversábamos con un grupo de maestras justamente que están ya por iniciar sus proyectos y una maestra me dijo, me dice, Miss, eh, es una maestra que trabaja en provincia y me comenta que en su aula, en la ventana, todos los días llegan no las palomas, sino llegan pajaritos y se comienzan a parar todos los días en su aula, diariamente. Y el niño, los niños comenzaron ya a hacerse esa pregunta, ese interés, esa curiosidad. Y hubo un día que los pajaritos no llegaron, ¿no? Y ahí los niños comenzaron a problematizar y qué habrá pasado, qué les habrá sucedido y por qué no llegaron, porque la maestra me dice, Miss Patty, todos los días los pajaritos van, ¿no? Yo le digo, no, son las palomas, no, Miss, no son las palomas, son los pajaritos. Entonces todos los días van. Entonces, ahí ya hay una curiosidad, ahí ya hay un interés de parte de los niños y el niño comienza a problematizar. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estarán? ¿No? ¿Y por qué no les hacemos un nido para que se queden acá? ¿Y por qué no les hacemos su casa a los pajaritos para que se queden en el aula y no se vayan? Entonces, ahí hay un verdadero interés. Porque la maestra me dijo a mí todos los días preguntas, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante cuando nosotros hablemos de las fases de los proyectos, ¿no? Todavía estamos un poquito empezando con estos conceptos, ¿ok? Bien, la importancia tiene la maestra al cuando decide trabajar con proyectos. Y a eso nos enfocamos al rol de la maestra. ¿Cuál es el rol de la maestra de educación inicial cuando trabaja con proyectos? La maestra es una facilitadora del aprendizaje.
¿no? La maestra guía a los niños en el descubrimiento de conocimientos a través de actividades significativas, de exploraciones y preguntas abiertas. Esto es importante cuando hablamos de las exploraciones y de las preguntas abiertas que tiene que realizar la maestra. Todavía existen maestras que les cuesta realizar estas preguntas abiertas, porque tú realizas una pregunta abierta y de allí fluye una conversación tan natural de estas preguntas que se genera el niño, ¿no? Te dice, su tarea de la maestra no es transmitir conocimientos, no es transmitir información directamente, sino crear un ambiente que fomente la creatividad, la curiosidad y el aprendizaje autónomo, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice su tarea no es transmitir información directamente? Nosotras no transmitimos contenidos, ¿verdad? Nosotras no enseñamos contenidos a los niños, ¿cierto? Nosotras no enseñamos contenidos. De repente, hay maestras, los digo porque lo he visto y lo también cuando monitoreaba las escuelas, observaba esto en las maestras, que las maestras estaban haciendo su proyecto y tenían sus preguntas, ¿no? Según la maestra, cada día contestaba una pregunta. Y al contestar esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, sobre la manzana y por qué es roja y por qué no podemos preparar un jugo de manzana, bueno, una pregunta de investigación. La maestra le ponía un video de YouTube. Todos los días la maestra ponía un video de YouTube para que el niño, mirando ese video, encuentre respuesta a su pregunta. Y yo les pregunto, ¿ahí habrá investigación? ¿Allí habrá un proyecto? ¿De esa manera se ejecutan los proyectos? Donde cada día se contesta una pregunta que te haya dado el niño, ¿no? Porque te dice, su tarea no es transmitir información directamente, ¿no? Nosotros no damos eso. Nosotros no le ponemos un videíto en el día para que pueda el niño tener la respuesta a esa problemática que él tiene o a su hipótesis, ¿no? Entonces, allí, si no, nosotras creamos un ambiente que fomente la curiosidad y el aprendizaje autónomo, ¿no? Un ambiente, mi ambiente de aprendizaje tiene que generar esa curiosidad en el niño y un aprendizaje autónomo. ¿Cómo son nuestros ambientes en el aula? ¿Cómo es mi aula? ¿Mi aula genera curiosidad en mis chicos? ¿O todavía estoy con con los aulas que tienen 5 o 6 sectores? ¿Todavía continúo? ¿De qué manera mi ambiente de mi aula, ¿no? está generando aprendizaje? ¿No? Porque nosotros sabemos que mi ambiente, que el aula, tiene que generar aprendizajes. Entonces, ahí nos vamos a ir pensando en cuanto al rol de nosotras, ¿no? De nosotras, maestras de educación inicial. Entonces, vamos a ir continuando. Pero también, ¿no? Aparte de facilitadora del aprendizaje, somos modelo de respeto y empatía, ¿cierto? Promueve un ambiente afectivo en el que las y los niños se sientan valorados y seguros para expresarse y explorar, siendo un modelo de comunicación efectiva, respeto y resolución pacífica de conflictos, ¿no? Donde los niños, sus opiniones importen, ¿no? Sobre sus opiniones que ellos dan, que los niños se sientan valorados, que el niño pueda expresarse libremente y que pueda decir, ¿no? De repente, los niños cuando te digan, Miss, ¿y por qué el pajarito no llegó el día de hoy? ¿Qué le habrá pasado? ¿Podemos averiguar? ¿No? La Miss le diga, sí, Pablo, podemos averiguar qué le habrá pasado, chicos, al pajarito que el día de hoy no nos vino a visitar. Y muy bien, Pablo, por hacer esa pregunta. Entonces ahí yo estoy, ¿qué cosa? Respetando su opinión del niño. Estoy mencionando el nombre del niño, ¿no? A veces, ya, Pablo, ¿por qué no habrá venido? Pues y ahí lo dejamos. Y no es así, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros tenemos que poder trabajar esto con los chicos?
Luego, la maestra, nosotros, yo soy maestra de educación inicial, he estado en aula hace muchos años atrás, ¿no? Pero nosotros diseñamos el ambiente de aprendizaje. Nosotros somos diseñadores del ambiente, ¿no? La maestra organiza y adapta los espacios y materiales para que sean estimulantes, seguros e inclusivos, promoviendo experiencias enriquecedoras que respondan a los intereses de los niños. ¿Qué hace la maestra? Este es un aula de educación inicial. ¿Qué hace la maestra acá? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo la maestra? Las aulas de educación inicial de hoy en día son así, ¿no? Nuestras aulas son así. Yo soy directora de una escuela, mis aulas de mi escuela son casi parecidas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando con el aula? ¿Cómo se convierte el aula? Nosotros diseñamos ambientes, nosotros no decoramos, nosotros no pegamos cartelitos, mi aula no puede estar llena de colores, ¿no? Porque el enfoque de la educación inicial no dice eso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos viendo? ¿No? La maestra ahí está provocando con materiales, dice, y la maestra organiza y adapta los espacios y materiales para que sean estimulantes, seguros e inclusivos, promoviendo experiencias enriquecedoras que respondan a los intereses de los niños, ¿no? Y acá te dice la maestra, ¿no? Eh, Acá vemos, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá vemos las mesas de provocaciones, acá vemos un ambiente de calma, ¿cierto? Donde los niños, pues acá la maestra está diseñando su aula de acuerdo a los intereses de los niños, ¿no? Vemos por acá. Este es un punto importante del rol de la maestra cuando decide trabajar la maestra proyectos de aprendizaje, ¿no? La maestra tiene que ser observadora y documentadora. Observa atentamente las interacciones, iniciativas e intereses de los niños para poder identificar sus necesidades y oportunidades de aprendizaje. Documenta los procesos y avances utilizando herramientas como registros anecdóticos, fotografías, videos y portafolios. Acá, la maestra, nosotros documentamos, ¿verdad? ¿A través de qué? De mis fichas de observación, de mi cuaderno de campo, de las fotografías que pueda tomar, los videos que tengo de los chicos y de sus propios portafolios, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Es la observación. En un proyecto de aprendizaje, la maestra tiene que observar, tiene que escuchar, tiene que registrar, ¿no? Porque ¿de dónde nacen los proyectos? Sabemos de la curiosidad del niño, pero ¿cómo me doy cuenta yo, maestra, que existe un interés? Cuando la maestra observa, cuando la maestra escucha esos diálogos, esas conversaciones que tienen los niños en sus momentos de juego. No solamente en el juego libre en los sectores, sino quizás cuando estén en tu aula de psicomotricidad, cuando estén en el recreo o cuando estén tomando la lonchera, los chicos están conversando, ¿no? En la asamblea, que es un momento clave para poder nosotros ahí ver cuál es ese interés que tienen nuestros niños, ¿no? Entonces ahí nosotros nos vamos a ir dando cuenta. Tu papel de observadora y documentadora es la clave para poder trabajar también los proyectos de aprendizaje. Si tú no observas, ¿cómo te vas a dar cuenta que existe un interés? Si tú no escuchas y registras, ¿no? Tienes que tener tu ficha de registro, tus fichas de observación, ¿no? Para poder darnos cuenta cuál es ese interés que tienen nuestros niños. Mediadora de experiencias, te dice por acá, ¿no? Interviene en momentos claves para enriquecer los aprendizajes, plantear desafíos y fomentar la reflexión, ayudando a los niños a profundizar en sus ideas y proyectos, ¿no? Interviene en momentos clave para enriquecer los aprendizajes,
plantear desafíos. La maestra acá plantea desafíos. Fomenta la reflexión, ayudando a los niños a profundizar en sus ideas y proyectos. ¿Ok? Promotora de la colaboración, ¿no? Fomenta el trabajo en equipo entre los niños, ayudándoles a construir aprendizajes de manera colectiva, ¿no? Construir aprendizajes, ¿de qué manera? De manera colectiva. También coordina con las familias para involucrarlas en el proyecto, sí, y establece una conexión entre la escuela y el hogar. No, la familia es nuestro aliado cuando uno trabaja con proyectos, ¿no? Nuestro aliado, nuestro principal aliado. ¿No? De repente, en estos momentos que ustedes ya han terminado de hacer las entrevistas a las familias, ya sabrán, por ejemplo, que de repente en este grupo de padres tengo un arquitecto, tengo un albañil, o también puedo tener un panadero, que tiene, el papá tiene una panadería, ¿no? O, por ejemplo, cuando yo trabajaba hace muchos años, me tocó unos padres de familia que tenían un circo, ¿no? Entonces nosotros nos vamos dando cuenta y dices, wow, ya tengo un aliado, ya tengo, uy, de repente puede salir un proyecto de la panadería, del circo, qué sé yo, y ya tenemos aliados. Por eso también es importante hacer estas entrevistas a las familias que a veces, quizás por falta de tiempo, algunas maestras no lo realizan, pero forma parte clave de nuestro trabajo y sobre todo de la evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces, ya nos vamos dando cuenta de ello. Y también te dice de evaluadora formativa, ¿no? La maestra evalúa continuamente los procesos de aprendizaje cuando trabajamos con proyectos. Todo lo que estamos viendo en estos momentos, maestras, el rol de la maestra es cuando la maestra decide, voy a trabajar con proyectos este año. ¿Cuál va a ser mi rol cuando trabajo con proyectos? ¿Ok? Te dice, evalúa continuamente los procesos de aprendizaje proporcionando retroalimentación constructiva y ajustando el proyecto según sea necesario para atender las necesidades de los niños. ¿No? Te dice, ajustando el proyecto según sea necesario para atender las necesidades de los niños. Entonces ya nos vamos a ir dando cuenta de ello. ¿Alguna pregunta, maestras, de lo que acabamos de nosotros poder ver y observar en estos momentos? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta, maestras? ¿Todo claro hasta este momento? ¿Claro, por favor? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguno? Bien, entonces vamos a ir avanzando ya entrando a las fases del proyecto. Bien, nosotros sabemos que desde el Ministerio de Educación, ¿verdad? Tenemos dos elementos claves que forman parte de nuestro trabajo diario, ¿cierto? El Ministerio de Educación, si bien es cierto, tenemos el programa curricular, ¿verdad? Que forma clave, ¿no? Es clave para nuestro trabajo diario. Conocemos muy bien las competencias. En este programa también te habla de los proyectos de aprendizaje, pero también, ¿qué nos da el Ministerio de Educación? Nos da la guía de proyectos, ¿verdad? El Ministerio de Educación en el año 2000 y tantos, 2017, 18, nos entrega estas guías, ¿no? Estas guías nos entregan. Acá está. Este libro de proyectos, ¿no? Nos entrega todo un cuadernillo que todas deben de tenerlo porque es del año 2018, donde ya la maestra, ¿no? Te entrega una serie de fascículos, de guías, de libros, ¿no? Donde te explica, lógicamente, cada una de las fases, ¿no? Desde el año 2019, ¿no? Nos entregan esto. Miren, ya cuántos años ha pasado que la maestra en estos momentos ya debe ser experta en poder trabajar con proyectos, ¿no? ¿Cuántos años? Por eso que ya
desde la guía de orientación del año escolar 2025 para el nivel inicial, te dice la guía que ya tienes que trabajar con proyectos, porque hablamos de un aprendizaje significativo y el proyecto de aprendizaje te lleva hacia ese aprendizaje significativo, ¿cierto? Bien, entonces ya tenemos estos dos documentos, pero en estos dos documentos, en este documento, sobre todo en la guía, te habla de los tipos de proyectos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tipos de proyectos conocemos? Porque todas trabajan con proyectos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tipos de proyectos que nosotros conocemos? A ver si me pueden escribir por ahí. ¿Cuáles son esos tipos de proyectos que nosotros conocemos? Desde la mirada del ministerio. Desde la mirada del ministerio. ¿Cuál es? Si me pueden decir. A ver, por favor. Voy a ir leyendo sus. Me dicen, son tres, sí, son tres. Por acá me pone Blanquita, resolución de problemas e indagación. Muy bien. ¿Cuál sería el otro? ¿Cuál sería el otro? Problemas, producto y de indagación, me dice Doralisa, por productos. Muy bien. A ver. Innovación, me dice, no, no, esos proyectos de innovación son proyectos muy diferentes a los proyectos de aprendizaje. Los proyectos de innovación son proyectos a nivel de institución, ¿no? Pero nosotros estamos hablando específicamente de los proyectos de aprendizaje. ¿Sí, maestras? Bien, muy bien, me han dicho acá tres tipos de proyectos. Acá tenemos, estoy sacando todas las imágenes que ustedes van a ver, son de la guía de proyectos, ¿ok? Tenemos, esta imagen es de un proyecto con énfasis en un producto, ¿no? Que quieren construir de repente los niños. Ahora las maestras están en que están construyendo sus sectores, ¿no? Y la maestra decide ser un sector ¿de qué puede ser? A ver, el sector de peluquería, el sector ay, hay un sector que ahora está mucho, que lo están usando, ya, cocineros, de la cocina, no del hogar, exclusivamente, esta maestra está haciendo su sector de cocina. Porque si yo tengo un sector del hogar, quiere decir que yo tengo que tener la salita, el comedor, la cocinita, el dormitorio, ¿no? Pero acá no, acá solamente va a ser cocina, porque los chicos van a hacer su restaurante. Entonces ahí es con énfasis en un producto, porque los niños van a lograr algo, van a construir algo. ¿Ok? Tenemos el siguiente proyecto, que es el proyecto con énfasis a una resolución de problemas, ¿no? Con énfasis a una problemática en sí, pero una problemática de acuerdo al nivel de los niños. De repente, por allí ocurre que los chicos observan en su aula que no tienen tachos para botar la basura y los chicos salen del aula para buscar el tacho del colegio, para botar ahí su basura y ellos deciden, no puede ser, ¿dónde podemos botar la basura, Miss? ¿No? Y pueden hacer un producto pueden resolver este problema, ¿no? Esta problemática. De repente, observan que dejan los caños abiertos, ¿no? En el baño o en los lavaderos, y ellos dicen, Miss, los niños más pequeños dejan los caños abiertos y se va a ir el agua. Entonces la Miss dirá, ¿y ahora qué podemos hacer? Ese es un problema, ¿no? Ellos buscarán esa solución a ese problema. Luego tenemos el proyecto de indagación, ¿no? Que acá netamente pues trabajamos todos los procesos de la indagación y de la investigación.
Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, maestras, de los tres tipos de proyecto? Ninguna pregunta. ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos, con énfasis en un producto, el de la resolución a una problemática y el de indagación o investigación. ¿Ok? Pero cada uno de ellos, uno de estos tipos de proyecto, tienen su propio proceso, ¿no? Eso nos... Otra vez me voy, creo, un momentito voy a compartir porque si no, no sé qué está sucediendo. A ver, vamos a ver. Un ratito, por favor, maestras, denme un minutito. Voy a... De la nada se va el internet. A ver, ahora sí. Listo. Ahora sí me escuchan bien, porque no me estaban escuchando bien. Bien. Entonces, veníamos hablando de los tipos de, de proyecto, ¿verdad, maestras? Veníamos hablando de estos tipos de proyecto. Dice, mis disculpe, voy a comprar el material, me dicen por acá. No sé de qué material, de repente la mí se confundió. Eh, y vamos hablando de estos, ¿no? De un producto, cuando existe una problemática y cuando vamos a indagar un proyecto de investigación. Bien, ¿ok? Entonces, luego de ya conocer sobre los proyectos, conocer de la guía y del programa curricular, hemos visto el rol de la maestra en cuanto ella decida trabajar con proyectos de aprendizaje. Vamos a empezar con las fases del proyecto siguiendo la guía del Ministerio de Educación. ¿Ok? Cuando la guía nos habla de estas fases del proyecto, ¿no? Cuando la guía te dice, maestra, esta es la manera que usted tiene que trabajar con proyectos de aprendizaje, ¿no? Acá tenemos las fases del proyecto, ¿no? Según la guía. Yo siempre me baso al material del ministerio. El ministerio nos dice, maestra, usted va a realizar un proyecto de aprendizaje, tiene tres fases. Dentro de la primera fase es la fase de planificación del proyecto. La segunda de la ejecución del proyecto y la tercera comunicación del proyecto. La primera fase de planificación del proyecto tiene sus propios pasos. Identificación del interés, la planificación con los niños y la planificación pedagógica de la maestra, ¿no? Tiene sus propios pasos. En la fase 2, en la ejecución, tenemos la ejecución de las actividades, la incorporación de actividades que surgen en el desarrollo del proyecto, por eso que te dice que un proyecto de aprendizaje no tiene un tiempo definido. Un proyecto de aprendizaje no tiene un tiempo definido. No quiere decir que yo voy a hacer un proyecto de 15 días. No. Un proyecto me puede durar un mes, un proyecto me puede durar 2 meses. No tiene un tiempo definido. Va a depender mucho de que continúe ese interés del niño por lo que está realizando, por lo que están investigando. Por eso te dice que en la fase 2 hay ejecución de actividades, sí, pero también se incorporan nuevas actividades que surgen del proyecto. Acá tú no le vas a presentar a la directora o no vas a tener tú tu planificación con todo tu cuadro lleno de actividades. No, eso no es así. ¿Ok?
Y por último tenemos la fase 3, que es la comunicación del proyecto, que en sí es la socialización del proyecto. Bien, ok. ¿Alguna pregunta de las fases maestras? Porque en este taller nosotros vamos a ir trabajando cada una de las fases. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Ok? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de la primera fase del proyecto? Preguntas de las fases del proyecto, de los tipos de proyecto. Por favor, maestras, no se queden con ninguna duda, ¿sí? Pregunten, escriban, porque estamos en el taller justamente para poder compartir, ¿no? Para que no se queden con sus dudas y ustedes puedan aprender a realizar un proyecto o quizás las maestras que ya están realizando un proyecto podemos compartir, ¿no? Estamos aprendiendo todas acá. Entonces, pueden escribir, por favor, si tienen alguna duda o quieran compartir alguna experiencia, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta? Ninguna. Para continuar, todo está claro de los tipos de proyecto y cuál es el rol. Bien, entonces, continuamos. Vamos a empezar la planificación del proyecto, que es la fase uno del proyecto. Vamos a comenzar a planificar un proyecto. Te dice, el objetivo principal de esta fase es identificar un tema relevante que surja de los intereses y curiosidades de los niños, creando un punto de partida para el aprendizaje. La maestra debe estar atenta a los temas que los niños mencionan, sus preguntas o elementos que llaman su atención en su entorno. ¿Cuál es el objetivo principal de esta fase, maestras? Es qué cosa, identificar un tema relevante que surjan de los intereses y curiosidades. Ahora acaba la pregunta. ¿Cómo identificamos un tema relevante? ¿Cómo identificamos un interés? ¿Cómo identificamos eso? Porque te dicen que la fase uno, ¿no? Es la fase, el objetivo principal es identificar el interés. Les pregunto, ¿de qué manera podemos darnos cuenta o podemos identificar ese interés? ¿De qué manera? A ver si me pueden escribir, por favor. A ver, ¿de qué manera podemos identificar ese interés? ¿De qué manera puedo identificar ese interés y esa curiosidad de los niños? O la maestra de frente dice, ah, no, estoy haciendo mi proyecto de ambientación de aula porque lo he escuchado estos días y no puede ser. Wow, dije, ¿qué pasó ahí? ¿No? A ver, ¿cuál te dice acá? Es identificar un tema relevante que surja de los intereses y curiosidades de los niños, creando un punto de partida para el aprendizaje. La maestra debe estar atenta a los temas que los niños mencionan, sus preguntas o los elementos que llaman su atención en su entorno del niño. ¿Cuál? ¿Cómo la maestra se va a dar cuenta de ello? ¿De qué manera? Por acá me dice una maestra, Natalie, me dice, observando lo que les llame la atención. Perfecto, ¿no? Hablamos de la observación. Para eso, ¿qué tiene que tener la maestra? A ver ustedes, ¿qué es lo que tienen ustedes? Ya, todas trabajan con proyectos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Coméntenme, a ver. Ya están de repente empezando, observando, dicen por acá, preguntando, observando, escuchándoles, perfecto. ¿Qué más? Ya han observado. ¿Cómo, qué hacen ustedes? ¿Qué hago? A ver, ya van a ser, ya estamos empezando un nuevo mes, ya los chicos tienen tiempo en la escuela.
¿Qué están haciendo estos días? A ver, sigamos viendo. Escribiendo, por favor, chicas, pueden prender sus micrófonos para compartir, no hay problema. A ver, por acá voy a leer. Me dicen preguntando, Observar, registra, profesora, observar, observando a los obs. niños, identificar un interés, si es un interés, una necesidad o un problema, Ajá, un interés, una necesidad o relacionando un a un pro. contexto, a su contexto, pues, ¿no? A ver, vamos a ver por ahí. A ver, ¿no? Un problema, un proyecto nace pues del interés de los niños, ¿no? Lógicamente, tiene que existir un interés para que ellos puedan, ¿no? Realizar el proyecto. Pero acá para ello la maestra tiene que observar, tiene que registrar, ¿no? Pero ¿qué tipo de registro tiene que hacer la maestra? Si la maestra no tiene ello, no ha observado, no ha registrado, no ha escuchado, ¿cómo se va a dar cuenta de ello? ¿Cómo va a decir, oh, voy a empezar un proyecto porque mis niños están interesados en ello? Observando, Observando y registrando, dice Margarita. registrando. Ajá, pero todas tienen sus fichas de registro, ¿verdad? Registro. Todas utilizan ahora, todas tienen sus fichas de registro. Todas, ¿no? No hay ninguna maestra que me diga, mi Pati, yo no tengo ficha de registro, yo no registro. En estos momentos no puede existir ello, ¿no? Ujú. Entonces, voy a presentarles en estos momentos diferentes tipos de registro de diferentes maestras, ¿no? Cuando eh, cuando ellas identifican un interés, ¿no? Vamos a ver, de diferentes edades. Vamos a ir observando esta fase uno. Recuerden que estamos en la fase uno. Hemos empezado esta fase maestra, ¿sí? No vayan a decir, Miss, todavía no ha empezado usted a hacer los proyectos. Ya estoy empezando, atentas, ¿ah? Estoy acá, fase uno, planificación del proyecto, y estoy en el paso uno. ¿Cuál es el paso uno? Identificación de un interés, necesidad o problema. No, estoy acá, ¿sí? Estamos en esta primera parte, Ajá. ¿ok? No vayan a pensar que no estamos avanzando, ¿ah? ¿Ok? Sí, Bien, estamos entonces, escuchando. ok, vamos a ver por acá el primer registro, ¿sí? Está sin fecha, lógicamente, y acá ponemos registro de observación, la fecha, lugar, dice acá, la hora del juego libre en los sectores. Ocurrió esto en niños de 3 años, y acá vemos a la docente, acá viene el nombre de la maestra. Contexto de la observación. ¿Dónde pasó? Dice, durante el momento de juego libre, los niños se encontraban explorando distintos sectores del aula. Algunos se dirigieron al rincón de construcción, mientras que otros prefirieron el área de dramatización. En esta observación, me enfoqué en un grupo de 3 niños que interactuaban en el sector de la casita. Y ahí viene el diálogo. La maestra registra. Ariana toma una muñeca y la coloca en una silla pequeña. Ariana, bebé tiene hambre, hay que darle comidita, dice Ariana. Thaís busca entre los juguetes y encuentra una cuchara de plástico. Thaís dice, aquí está la cuchara. Y dice, come, bebé, come. Ana Paula toma un plato y finge servir la comida. Ana Paula dice, es sopa. Cuidado, está caliente, dice Ana Paula. Los 3 niños ríen y continúan el juego imitando las acciones de alimentación y cuidado. Luego, la maestra, al observar este diálogo, que ustedes pueden ver acá, observar este diálogo que la maestra ha registrado, la maestra tiene una interpretación pedagógica. La interpretación pedagógica que hace la maestra es la siguiente.
Los niños muestran interés en el juego de roles relacionados con el cuidado y alimentación del bebé. A través de este juego simbólico, recrean situaciones de su entorno cotidiano. Este interés podría dar lugar a un proyecto de aprendizaje, el cuidado y la alimentación de los bebés. Podría dar lugar. La maestra ahí no coloca que va a dar lugar, ¿no? La maestra dice, podría dar lugar a un proyecto. Bueno, acá, si podría dar a un lugar a un proyecto, la maestra comienza a pensar y dice, si están tan interesados en dar de comer un bebé y bañar al bebé, ¿qué tipo de competencia o qué competencias pueden los chicos desarrollar con este proyecto? ¿Qué creen ustedes, maestras? ¿Qué competencias podrían desarrollar los niños de 3 años si realizan este proyecto? Identificación. Bueno, se comunica oralmente. ¿Qué más? Personal social. Construye su identidad del área Construir personal su social. identidad. Ajá. ¿Qué otra competencia más creen ustedes? Comunicación. Se comunica, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna, construye su identidad. De repente por ahí podríamos ver convive, ¿no? Bien, la maestra va pensando en las competencias, pero la maestra dice, pero los he visto solamente un día, que están jugando, ya van 2 días. Recuerden que para que exista un interés, maestra, tienen que ver patrones consecutivos. No puede ser que en un día los niños hablen de la comida del bebé todo el día y ya la maestra dice, uy, acá hay un proyecto porque están interesados. No, tiene que ser con patrones repetitivos, ¿ok? No puede ser de un día nada más. Puede ser que el día lunes han jugado, que el martes, de ahí el jueves, de ahí el viernes, jugaban a lo mismo. Ahí sí hay un interés. Y si nosotros vemos que hay patrones repetitivos de juego, del mismo juego, la maestra decide indagar más y les crea diferentes preguntas. ¿Cómo podemos cuidar, chicos, a los bebés? ¿Qué comidas come un bebé? ¿No? ¿Quiénes cuidan a los bebés en casa? ¿Cómo podemos preparar una comida para los bebés? ¿No? Entonces la maestra ya va provocando para ver si verdaderamente existe un interés, ¿no? Pero ese es un modelo de un registro de observación. Esto es como yo tengo que registrar para darme cuenta de un interés, ¿no? Yo tengo que poner el contexto en el momento que observé. Si es un diálogo, coloco ahí el diálogo que existe entre los niños, hago mi interpretación pedagógica lógicamente y pienso, voy pensando en las posibles competencias, porque todavía no se está dando el proyecto, ¿no? Estamos recién identificando el interés. Entonces ahí también la maestra va a ir pensando en las posibles competencias que puedan desarrollar los chicos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, si es repetitivo el interés, juega con lo mismo, realizaré mi proyecto. ¿Bien? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Hasta ahí claro? Por favor, pregunten, por favor, ¿sí? Bien, sigamos entonces con el otro registro. El siguiente registro ya no son niños de 3 años, sino niños de 4, aula de 4 años, ¿sí? Y este registro se da en el momento de la asamblea. ¿Qué sucede en el momento de la asamblea? Durante la asamblea del día, los niños conversaron sobre el circo. Se mostraron entusiasmados al compartir sus experiencias y conocimientos sobre este tema. La conversación fluyó espontáneamente con los niños intercambiando ideas y haciendo preguntas entre ellos. Existe el diálogo y la observación, porque ocurrió ¿dónde? En la asamblea. ¿Qué pasó en la asamblea? Martín inicia la conversación y dice, yo fui al circo con mi mamá y vi un payaso muy chistoso.
Valentina sonríe y agrega. Valentina, sí, los payasos hacen cosas divertidas y tienen narices rojas. Diego levanta la mano y participa. A mí me gustan los trapecistas porque vuelan alto y no se caen. Lucía hace un gesto de asombro y pregunta, ¿y cómo aprenden a hacer eso sin tener miedo? No. Gabriel responde, entrenan mucho y tienen una red grande para no caerse. Sofía interviene con curiosidad y dice, yo vi a un mago sacar un conejo de un sombrero. ¿Cómo lo hizo? Tomás responde, seguro tenía un escondite secreto en el sombrero. Los magos son muy listos, dice Tomás. ¿No? Martín vuelve a hablar, intrigado por los domadores. Martín dice, ¿y los que están con los leones? Como los enseñan, yo lo vi en un video, dice, ¿no? Y Gabriel explica, les dan la comida cuando hacen algo bien. Así aprenden, le dice Gabriel. Los niños siguen comentando sobre los diferentes personajes del circo, los malabaristas, el equilibrista y el presentador, ¿no? Entonces, acá vemos una intención ¿de qué? ¿De qué? ¿Cuál sería este interés que tienen los niños? Porque esto surge en una conversación espontánea en la asamblea. Entonces, la Miss aprovecha ese momento y puede grabar el diálogo. Nosotros somos muy expertas en tener muchas estrategias, ¿verdad? Muchas estrategias. Entonces, Miss, pero no voy a poder registrar en ese momento, pero esta maestra grabó. Para eso existe el grabador de voz de mi celular, ¿no? De sus celulares. Entonces, ¿puedo grabar el diálogo? Sí, puedo grabar el diálogo. Pero acá vemos qué tipo de interés hay ahí. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando los niños? Están hablando de qué están ahí conversando los niños, de qué están hablando los chicos en ese momento. Ustedes, maestras, cuando hacen su registro, ¿no? De identificar el interés, tienen que aprender a tener una interpretación pedagógica. No es así de sencillo, yo hago un proyecto y se me ocurrió. No, tengo que interpretar. Bien, entonces yo les pregunto a ustedes, comenten, ¿de cuál es ese interés? Cuál sería la interpretación pedagógica de la maestra? ¿Cuál sería esa interpretación pedagógica? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué me podrían escribir? ¿Cuál sería esa interpretación? ¿Cuál sería ese interés? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar ahí? A ver si me escriben, por favor, porque no vamos a continuar si ustedes no participan. Vamos. A ver, ¿cuál sería ese interés? ¿Qué quieren más conocer sobre el payaso o el Sobre el, circo? muy bien, Margarita, sobre el payaso, sobre el circo, ¿no? ¿Qué más quieren saber los chicos? El payaso, el circo, los malabaristas, Los los equilibristas, malabaristas, todo lo que integran en el circo. ¿no es cierto? Entonces, cuál será esa interpretación pedagógica? La maestra dice, ¿no? Los niños muestran un gran Y interés en el muestren circo, su interés en querer conocer, aprender más sobre el circo sobre el circo y sobre los y personajes, sobre los ¿no? Del circo. personajes. Ujú. Ujú. Te dice, este diálogo Ahí evidencia sabe ahí su curiosidad, ajá, por las ujú, habilidades, ¿verdad? de los artistas y el funcionamiento del espectáculo. A ¿No? A partir de esa partir de esa conversación se puede conversación se podría conocer desarrollar un proyecto de aprendizaje el sobre el mundo del mundo. circo, sí, Entonces, muy interesante. ¿cuál es lo importante? ¿Cuál es lo importante acá, maestras? ¿Cuál es nuestro rol?
¿Cómo yo he logrado identificar a través de la observación, ¿no? Para que ustedes observen, tiene que ser una observación muy objetiva, estar atentas al momento del juego libre, al momento de la asamblea, ¿cierto? Tengo que estar atenta a ello. No me puedo quedar, ay, no, de repente sacaré un proyecto, no sacaré un proyecto. ¿De qué manera? ¿No? No, yo tengo que poder observar en estos momentos, en estos días que han tenido de adaptación y de evaluación diagnóstica, habrán observado los juegos de los niños. Y algunas tendrán algún interés detectado porque han hecho sus registros, sus fichas de observación. Han registrado, han grabado, ¿no? Entonces, de ahí yo hago mi interpretación pedagógica y digo, sí, los chicos están conversando en este caso del circo. Voy a saber qué cosa quieren, cómo puedo yo darme cuenta si verdaderamente es su interés. Entonces, la maestra quiere y hace preguntas, ¿no? ¿Qué personajes más habrá del circo? ¿Cómo se prepararán los artistas del circo? Le pregunta la maestra. Acá están generando las maestras preguntas abiertas, ¿no? Para poder saber y sacar información si ellos saben o están interesados por el circo. De repente sí, de repente no, no lo sabemos, ¿no? Si hablan varios días, de repente juegan al circo, no lo sabemos si existe ese interés, ¿no? Pero la maestra ya hizo su registro, ya comenzó a dar estas preguntas, ¿bien? Entonces, pasamos al siguiente registro. Les estoy dando diferentes tipos de registro para que ustedes puedan darse cuenta y tener conocimiento y saber de qué manera registrar y cómo se registra. Bien, eso también ocurrió en niños de 5 años, ¿no? Ocurrió en una asamblea. Te dice, al regresar del recreo, los niños llegaron al aula comentando con entusiasmo sobre un evento ocurrido en el juego, durante el juego. Se mostraron animados y deseosos de compartir sus experiencias, expresando sus emociones y describiendo lo sucedido con detalle. ¿Qué habrá pasado acá? ¿No? Dice que ocurrió ¿dónde? Durante el juego. Vamos a ver qué pasó. Javier llega al aula y comienza a hablar y dice, ¿vieron lo que pasó en el tobogán? Leo casi se cayó, pero yo lo ayudé. Leo sonríe y dice, sí, estaba bajando rápido y me resbalé, pero Javier me agarró del brazo. Mariana, qué bueno que no te caíste. Hay que tener cuidado en los juegos. Camila interviene y dice, podemos hacer un turno para bajar más despacio, así nadie se lastima. Diego recuerda otro suceso. Yo vi una mariquita en la arena, estaba caminando y luego voló. ¿De qué color era? Dice Isabela. Yo vi una roja con puntos negros ayer. Ahora, acá, les pregunto, ¿cuál será el interés? Voy a bajarlo para que vean. ¿Cuál será el interés? Acá está toda la conversación. ¿Cuál será el interés? ¿Qué pasó? ¿Cuál será el interés, maestras? ¿Cuál será el interés que existe? Si me pueden decir, por favor. ¿Cuál será ese interés? El interés de los niños es que jueguen sin dañarse, ¿no? Y para Muy eso los bien. mismos niños están dando la solución, ¿no? Y Ujú. también ahí surge quizás otro interés acerca de la mariquita. Exacto, Blanca, ¿verdad, maestra Blanca? De la mariquita, ¿no? Pero también del cuidado. Están proponiendo también cómo cuidarse, ¿no? Hay una necesidad de ellos de aprender a cuidarse durante los juegos. Y una de ellas dice, ¿no? Hay que tener más cuidado en los juegos, podemos Sí, hacer un turno, espera su turno también. su turno, ¿no? Ahí vemos dos.
intereses por ahí que están hablando de lo que les ha sucedido. Entonces ahí los niños continúan compartiendo anécdotas, dice, sobre lo que vivieron en el recreo, hablando de juegos, animales y amigos. No, la interpretación pedagógica es, los niños demuestran interés, a ver por acá, por favor, en compartir experiencias vividas y reflexionar sobre la seguridad en el juego. Además, muestran curiosidad por la naturaleza y la observación de pequeños detalles de su entorno. A partir de esta conversación, se podría desarrollar un proyecto de aprendizaje sobre el juego seguro y la exploración del entorno. No, pero dice, todavía no sabe. ¿Podría empezar? Sí, no. Y entonces acá tenemos las posibles preguntas para indagar más sobre ese interés que realiza la maestra. ¿Cómo podemos jugar seguros en el recreo? Les dice la maestra, ¿no? ¿Qué reglas podemos seguir en los juegos? Por ejemplo, del parque. ¿Qué animales pequeños hemos visto en el patio? ¿Cómo podemos cuidar los insectos y las plantas del entorno? Entonces, allí también la maestra sigue indagando a ver si hay interés. ¿Ok? Entonces acá ya vamos viendo diferentes tipos de observación para, vuelvo a repetir, para poder identificar un interés. Hasta el momento no hemos empezado ni el proyecto, ¿cierto? Todavía estamos en la fase de planificación, que es la fase uno, y estamos identificando el interés, ¿sí? Luego, van a tener, voy a ver si estos registros se los voy a poder pasar a señor Mauricio para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Vamos a ver. eh, Dice, cuidar, ¿qué cuidados tener para cuidarse? Dice Glendy, así es, ¿no? Ahí me está escribiendo. Entonces, para que ustedes puedan tener un ejemplo de cómo se registra, ¿no? De la manera de cómo registrar. A ver, voy a ver si lo puedo pasar. Entonces, el registro, dicen, por favor, maestra, dice por acá Anita, sí, cuando vayan a las maestras que participen, a esas maestras les voy a mandar a Margarita, Blanca y todas las que me han escrito por acá. Entonces, porque nosotros vamos dándonos cuenta, ¿no? De qué manera. Acá tengo otro registro que también ocurre en una asamblea. Este es muy bonito. Niños de 5 años. Al regresar del recreo, los niños llegaron al aula comentando con entusiasmo sobre un juego que habían iniciado utilizando cajas grandes, dice. Se mostraron motivados y comenzaron a compartir ideas sobre lo que podían construir en ellas. Santiago arrastra una caja grande al centro del aula y dice, miren, esta caja es gigante. ¿Podemos hacer algo con ella? Dice Santiago. Y Lucía dice, parece un robot. Si le ponemos brazos y una cabeza, podría moverse. Mateo, ¿no? Sí, podemos hacerle ojos con tapitas y una boca con cartón, dice Mateo. Valeria, necesitamos piernas para que se pare. Y si usamos otras cajas más pequeñas, entonces los niños comienzan a recolectar más cajas y materiales para agregar detalles al robot, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? Javier dice, ¿cómo va a hablar nuestro robot? Necesita un botón para encenderse. Isabela, este será el botón de encendido. Cuando lo toquemos, hará ruidos. Y así los niños continúan organizándose para ver, por ahí alguien está ingresando en la pizarra, alguien organizándose para poder jugar con las cajas. Y hay un interés ahí sobre el robot. Entonces la maestra dice, ¿no? Los niños han demostrado interés en la construcción y el diseño a partir del uso de materiales reciclados. Su diálogo y colaboración evidencian creatividad, pensamiento lógico y el trabajo en equipo. Este interés puede dar inicio a un proyecto de aprendizaje sobre los robots. Si vamos a utilizar este proyecto, este interés, ¿qué competencias podríamos desarrollar? Porque acá, de repente, los niños han encontrado en la hora de recreo las cajas, pero también la maestra ha podido provocarlo.
ha podido poner cajas de todos los tamaños en el patio del recreo y las ha dejado ahí, y los niños cuando han salido a jugar los han encontrado, ¿no? Y ahí comenzaron a armar su robot y a jugar. Entonces la maestra ya iba pensando también, ¿qué competencias? Si me pueden. Matemáticas, Matemática, forma, Matemática, movimiento y después localización. también perfecto. indaga, Indaga, forma, movimiento y comunicación, localización. Muy bien, ujú, muy bien, muy bien. Matemática, forma, movimiento y localización, localización, ¿no? Exactamente, indaga, ¿no? Indaga, ¿no? Y también se comunica, ¿no? Entonces, comunicación ustedes también. saben, Sí. claro, crea, dice por ahí también Natalie, ustedes saben que todos los proyectos, en todo proyecto se integran casi todas las competencias, ¿no? Pero Y nosotros se tenemos que movilizan todas. priorizar, por favor, por ahí su audio, nosotros tenemos que priorizar. ¿Por qué? Porque si yo coloco, por ejemplo, 6 competencias en un proyecto, y esto siempre me han hecho preguntas las maestras, ¿no? Me dicen, Miss Patti, ¿cuántas competencias podemos trabajar en un proyecto, desarrollar en un proyecto? ¿No? Y yo les respondo a las maestras y les digo las que tú puedas evaluar. Porque si yo voy a colocar 5 competencias, yo le pregunto, maestra, ¿usted puede evaluar esas 5 competencias en un proyecto? Y tiene 30 niños. ¿Puede evaluar las 5 competencias? ¿No? A veces priorizamos competencias de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los chicos también. Pero también tengo que pensar y analizar, ¿no? Yo como maestra y decir, ¿podré evaluar todas? No. Voy a ponerle énfasis a resolver problemas de forma, movimiento y localización, quizás indaga, ¿no? Y comunicación. Entonces tengo 3 competencias muy potentes que voy a poder evaluarlas, observar y evaluarlas con este proyecto, ¿no? Porque si bien es cierto, se integran casi todas, pero si yo voy a colocar como propósitos de aprendizaje en la planificación de la maestra, voy a tener que evaluar, ¿no? Y la evaluación no es llenar un cuadrito y colocar check, 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 si lo hizo o no lo hizo, ¿no? Entonces ahí me voy dando cuenta, ¿sí? Bien, entonces, acá ya la maestra le comenzó a generar preguntas, ¿no? Al ver que niños todos los días querían armar con cajas, todos los días querían armar con cajas, la maestra dijo, ¿cómo podemos hacer que perdón, nuestro robot se mueva? Les preguntó la maestra. ¿Para qué sirven los robots en la vida real? ¿Qué otros materiales podemos usar para construir nuestro robot? ¿Cómo podemos darle un nombre y una historia a nuestro robot? Recuerden que son niños de 5 años, ¿no? Y este es un proyecto eh, que sí realizaron estos chicos del robot, porque seguían trayendo modelos de robots que ya se habían, y había un interés, había un patrón, ¿no? Muy seguido de poder trabajar, ¿ok? Bien, pero también existen estrategias para identificar el interés. ¿Cuáles serán esas estrategias? Uno, observación activa y registro, ¿sí? Usar registros anecdóticos como el que hemos elaborado, ustedes lo que han podido ver, observar durante el juego libre, la asamblea y momentos espontáneos para detectar temas recurrentes. Recuerden que tiene que ser recurrente, ¿sí? Registrar preguntas frecuentes de los niños y patrones de juego. Eso es lo que hablaba hace un rato con ustedes, patrones de juego. Que todos los días jueguen lo mismo, hablen lo mismo, pregunten sobre lo mismo y ustedes vean que todo el aula está interesado y juegan cada día, comienzan a crear, por ejemplo, diferentes tipos de robots, traen cajas de sus casas. Dices, ay, acá sí hay un verdadero interés, ¿no? Luego, diálogo y preguntas indagadoras. Facilitar conversaciones abiertas donde los niños expresen sus ideas. Hacer preguntas como, ¿qué te gustaría aprender más sobre esto? ¿Cómo podríamos investigar esto juntos? Escuchar atentamente los temas que generan más emoción y debate. Recuerdan que estamos hablando de un aprendizaje significativo. El proyecto
de aprendizaje me lleva a un aprendizaje significativo en mis niños. Un aprendizaje real, donde el niño esté motivado, donde el niño esté emocionado, donde el niño quiera investigar, explorar, donde salga de la escuela y le comente en casa, mamá, estoy haciendo robots en la escuela, dame cajas, tengo que llevar cajas y comienza a pedir a la familia, ¿no? Ahí. Y la maestra también tiene que vivir con esa misma emoción su proyecto. El proyecto contagia, el proyecto es la maestra se integra tanto y se identifica tanto con el proyecto y con sus niños, que ella también en casa todo el día estará hablando de su proyecto, ¿no? Porque trabajar con proyectos es involucrarnos al 100% como maestras, ¿no? Estar entusiasmadas todos los días, ver cómo los chicos están realizando sus robots, qué más quisieran crear. Bueno, tantas cosas que pueden suceder en el aula, porque por eso nos dicen que el proyecto es incierto. Podemos saber cómo vamos a empezar, pero no sabemos cómo vamos a terminar, ni de qué manera, ¿cierto? La exploración y la profundización. Proponer actividades que amplían lo observado, como traer materiales relacionados, leer cuentos o realizar experimentos sencillos. Identificar si el interés persiste o es pasajero antes de definir el proyecto. Involucrar a las familias en la exploración de los intereses. Y miren lo que dice acá, es importante, maestras. Identificar si el interés persiste o es pasajero, ¿no? Yo no puedo hacer un proyecto, pues, que me dure o que el niño, un grupo de niños lo habló un día y ya la maestra dijo, uy, este grupo de niños está entusiasmado con esto y del proyecto va a partir de ahí. El proyecto tampoco parte de lo que la maestra quiere hacer, ¿no? Parte, lógicamente, del interés del niño, de esa curiosidad del niño. Y para que sea un proyecto que tengo que tener en cuenta, que este interés sea, que persista, ¿no? Que no sea pasajero, que no sea de un día o de 2 días, ¿cierto? Que verdaderamente, pues, eh, eh, estén los niños muy emocionados por lo que van a hacer. ¿Eh? Preguntas, maestras, hasta este momento, siendo las 8:30. ¿Alguna pregunta? Hasta allí. Estamos viendo la fase 1 del proyecto. Estamos en la fase de la planificación del proyecto y estamos en el paso del interés, de identificar el interés. ¿Me llegan a escuchar ahí? Sí, ¿verdad? Sí, Identifican el interés. ¿Alguna pregunta, Blanquita, sí. Margarita, Miss Patti, Anita? Sí, Blanquita. bueno, ahora últimamente a través del juego, de los diferentes momentos, en sus dibujos, mayormente Ujú. los niños dibujan y construyen también armas, bastantes armas, metralletas, ¿no? Y eso es cotidiano. En ese caso, ¿cómo se podría, quizás cambiar o modificar? Porque ese es el interés de la mayoría de los niños y es Sí, diario. Si me sí. podría dar quizás alguna una Allí es lo que recomendación. nosotros, que ahí es algo bien delicado, maestra. Si me permiten, yo les voy a contar una historia en base a lo que está diciendo Blanca, ¿no? Ayer justo tuve una reunión con unas maestras y la maestra me contaba que casi el 70% de su aula eran niños extranjeros. Estaba muy preocupada y me dice, mi aula tiene más del 70% de niños extranjeros. Y justamente lo que dice Blanca, ¿no? Armaban sus armas, sus cajitas, y peleaban tosco, brusco, utilizando otro tipo de vocabulario, y la maestra estaba muy preocupada. Había llamado a una reunión a los padres de familia para ver qué estaba pasando, para sensibilizar a los padres de familia. Y sus juegos diarios de estos niños eran justamente a las armas y a la pelea, a las armas y a la pelea.
La maestra me decía, Miss, no puedo realizar un proyecto con esto. Primero tendría que cosa hacer Blanquita, tendría que sensibilizar. ¿Y por qué juegan esto, chicos? ¿No? En la asamblea, por ejemplo, conversar con ellos. ¿Por qué juegan esto? ¿Por qué están jugando así? ¿No? Y es algo que está sucediendo en las aulas. Y, por ejemplo, esta maestra, sabemos que a veces cuando nosotros tenemos niños extranjeros en las escuelas, nunca se quedan durante todo el año, ¿no? Siempre van rotando, cambiando de casa, dirección, bueno, ¿no? Y era su gran preocupación. ¿Y qué ha hecho? Ha sensibilizado a los padres de familia. Ha comenzado a conocer el entorno de sus niños, porque si el niño viene a jugar con ello, ¿qué está pasando? Es el contexto, es el entorno, es lo que observo en la televisión, ¿verdad? Por eso el niño juega así, porque el niño no juega de la nada. El niño vio, ¿no? Y dijo, ah, en el colegio voy a jugar así. Imita, ¿verdad? Lo que ve. Entonces, allí, maestras, hay que tener mucho cuidado, Blanquita. Yo te recomiendo que converses con tus niños, hagas una pequeña asamblea con ellos y preguntarles el por qué, ¿no? El por qué está sucediendo eso, ¿no? ¿Por qué están jugando así? ¿Dónde lo han visto? ¿Verdad? Entonces, por allí primero tengo que empezar a pensar en ello. ¿Sí, Blanquita? Porque no hay otra manera. El niño, el niño lo que observa, lo hace, copia, ¿no? Por acá me dice, ah, ok, Blanquita. Entonces, conversa en tu asamblea con los chicos, haz una sensibilización con ellos, porque eso es lo que arman con sus bloques. Yo también he visto en las aulas, cuando visito las aulas, están con sus Plego, con sus armando, ¿no? Pero cada una de nosotras tiene diferentes contextos y diferentes realidades, diversas realidades tan distintas, ¿no? Y preocupantes también, con todo lo que podemos observar en la actualidad, ¿no? Pero como les comento de esta maestra del día de ayer, muy lamentable, porque sí viene la preocupación, ¿no? Para eso nos sirven las entrevistas, maestras, también, para poder realizar y conocer nuestro contexto. Bien, entonces, ya hemos llegado a conocer hemos podido identificar el interés, ¿verdad? Ya sabemos que tiene que ser un interés que persista, que no sea pasajero, ¿no? Antes de definir el proyecto. Luego que yo ya he definido mi proyecto, yo ya lo tengo claro el proyecto, ¿no? Ya identifiqué, en este caso, como ejemplo, el robot, por ejemplo, ¿no? Viene la parte de la planificación con los niños. Ya tengo identificado el interés y ahora ¿qué hago? Planifico con los niños. Paso 2. Y comienzas a planificar con tus niños. Ejemplo, ¿de qué manera voy a planificar con los chicos? Voy a preguntarle a los chicos. Y ahora, chicos, tenemos las cajas y ahora ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos realizar un robot? ¿Ustedes qué saben de los robots? Coméntenme, ¿no? Podemos realizar un organizador visual, un mapa mental con los niños, ¿no? Y los niños nos darán sus propias respuestas. Y ustedes lo ven acá, ¿verdad? Acá dice fase uno. Todavía estamos ¿dónde? En la fase uno. ¿Estamos dónde? En la fase uno. Ni hemos empezado, ¿no? Hemos identificado ya el interés. En este caso de ejemplo, le estoy colocando el robot. Y luego ya viene la fase de la planificación con los niños, que es el organizador visual del proyecto, ¿no? Nuestro proyecto de robots, dice ahí.
El tema central va en el centro del organizador, en este caso, el robot, ¿no? La construcción de nuestro robot. Desde aquí pueden salir distintas ramas con preguntas y respuestas de los niños, ¿cierto? Entonces acá, ¿cómo queremos que sea nuestro robot? ¿No? Vamos preguntando, ¿cómo construiremos nuestro robot? ¿Qué puede hacer nuestro robot? Algo así. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Para qué sirven los robots? Entonces acá, todo lo que nos digan nuestros niños, las preguntas que nos hacen nuestros niños, lo vamos a colocar. Todo con sus respectivos nombres de quien lo dijo. ¿Ok? Luego de ello, ¿sí? Luego de ello, ya vamos a ir pensando, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cómo queremos que sea nuestro robot? Era una de las preguntas. Los chicos te dirán grande, pequeño, con ruedas, con brazos largos, materiales. ¿Qué vamos a usar? Cajas, tapitas, todo lo que anoten, todo lo que te dictan los niños, ¿no? Lo vamos realizando, escribiendo en un papelote. Vamos a tener dos papelotes de qué sabemos de los robots y qué queremos o cómo queremos que sea nuestro robot, ¿no? Primero, ¿qué sabemos? Vamos a recoger todo lo que los chicos conocen sobre los robots. El robot habla, el robot es así, todo lo que te diga. Y en el otro papelote, al día siguiente, tú quizás vas a decir y vas a presentarle al niño, ¿no? ¿Cómo queremos que sea nuestro robot, chicos? Ayer ustedes me han dicho que saben de los robots. Yo he visto que conocen mucho sobre los robots. Pero ahora yo les pregunto, ¿cómo quisiera que sean nuestros robots? Y te dirán los niños. Ah, queremos que sea así, pero ¿qué necesitamos para ello? Miss, ¿y por qué no hacemos todo lo que te digan los chicos? Lo escribirás, ¿no? ¿Qué queremos saber de los robots? Esa es la pregunta. ¿Qué queremos saber de los robots? Y tenemos ahí en 2 días. En un día se trabaja qué sabemos y en el otro día qué queremos saber. Ustedes dirán, Miss, pero no van a hacer nada. No es que no están haciendo nada. ¿Están qué cosa? Estamos desarrollando la competencia se comunica, por supuesto. ¿Ok? ¿Preguntas, maestras? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas sobre la fase de cómo vamos a trabajar con los niños? Pregunta Cristina, Natalie, Blanquita, Anita, Glenda, Glendy. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Milagritos Margarita. ¿Alguna Hola, pregunta? hola maestra, buenas Sí, noches. sí, Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesora. De Arequipa. Sí. Profesora, siempre tengo esta dificultad con Ujú, respecto a los proyectos y especialmente en el centro educativo. Este año estamos profundizando por elaborar los proyectos. Y lógicamente todo el tiempo, casi la mayoría me han tenido esto de trabajar con 3 añitos y este año tengo 4. Entonces, siempre el partir, eso se me dificulta, ¿no? Para empezar con el proyecto, ya sea en ciencia y ambiente o realizando un producto o sobre una problemática que se presente, ¿no? En la institución, en nuestro ujú. medio, en nuestra comunidad. Entonces, siempre yo quisiera que me apoye en esto la partida de uno para elaborar, digamos, de una problemática que pueda pasar en nuestra institución. A veces es como que se va rápido o como que permanece ese problema. Ya, Anita, tú estás haciendo en tu escuela, hay un proyecto institucional, ¿verdad? Sí. Para resolver un problema que ustedes han podido evidenciar, ¿no? Ujú. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que te estoy entendiendo, porque te escucho bien, bien, bien lejitos. Entonces, cuando existe, ¿no? Un problema, un proyecto, porque un proyecto institucional es diferente a los proyectos de aprendizaje.
es diferente, Muy ¿sí? diferente, diría yo. Es totalmente diferente, Exactamente. ¿sí? Claro, Miss, De porque repente eso está es lo que confundida me Sí, a ver, confunde. Margarita, a ver, vamos a escuchar a Anita, como la escucho bien lejos. A ver, Anita, dime, Ay, Anita. Miss, es con lo que me confundo porque el año pasado hicimos un proyecto elaborando el cómputo, eso que hemos participado todas las aulas Claro, eh, es un eh, proyecto de innovación, ¿no? de innovación. Sí, Ajá. es un proyecto distinto. Y eso casi nos ha durado todos 6 meses, ¿no? Porque Claro. Ujú. ¿no? Tiene también sus procesos para Ajá. elaborar el cómputo y luego ya Ujú, tener el producto. Y ujú, también ujú, para poder eh, eso o sembrar plantitas, ¿no? Entonces, ujú. eso es institucional, pero lo Eso es que yo institución. quisiera ver a nivel de aula. Muy De, bien. Un proyecto para resolver un problema a nivel de aula. de aula. Ahora sí te entiendo. Sí, Perfecto. Ahora sí. Para tener un proyecto a nivel de aula, ¿no? Tiene su propio proceso, como les dije en ese momento, ¿no? Proyectos enfocados en la resolución de problemas, ¿no? Ustedes tienen esto en la guía también. Este proceso, ¿no? Que se da para poder realizar un proyecto. De todas maneras, se da la fase uno, que es la planificación del proyecto. Primero vas a identificar el problema, que acá está, ¿no? ¿Estás qué cosa? Identificando qué? El problema. Por ejemplo, acá te da todavía un ejemplo y dice, ¿no? La docente y sus niños identificaron como problema la acumulación de la basura en el entorno de la institución. Identificaron. Esto forma la fase uno, ¿no? Identificaron, uy, hay un problema. ¿Qué hacemos ahora? Luego de haber identificado el problema, ¿qué hace la maestra con sus niños? Reflexiona sobre la problemática, ¿no? La docente plantea algunas preguntas para promover la reflexión en los niños. ¿Qué podemos hacer con la basura? ¿Y qué pasaría si la basura queda ahí todo el año? ¿Qué va a pasar con nosotros si está cerca de nuestro colegio? ¿No? La maestra y los niños conversan, reflexionan las causas, las consecuencias, qué puede pasar si todavía tenemos ahí ese problema de la basura. ¿Qué hacemos? De repente te dicen, Miss, y yo he visto que mi vecino sale con su basura y la quema. ¡Ay! Y sale humo negro y huele feo, Miss. Y tú, uy, ¿qué pasaría si olemos ese humo negro, niños? Entonces, ahí comienza ya esa reflexión, ¿cierto? Luego de esta reflexión de la problemática que los chicos tienen, ¿no? Comienzas con los niños a plantear el diseño, a plantear la solución, ¿no? Entonces, acá seguimos con la fase uno. Acá ya viene, ¿qué podemos hacer, chicos, para resolver? Acá seguimos en la fase uno, ¿no? Acá viene el planteamiento del diseño, ¿no? De cómo voy a resolver ese problema, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿De qué manera resuelvo? ¿Qué hacemos, chicos? Mis, hay que hacer cartelitos. Mis, hay que hablar con el vecino. Mis, todo lo que te digan los niños anotarán. Luego de todo lo que te han dicho los niños de cómo van a resolver ese problema, ya llega la fase de la ejecución. Ejecutamos las alternativas de solución, que esto ya viene a ser la fase 2 del proyecto, ¿no? Ejecutamos las alternativas de solución que los niños nos han dado. Luego que ya has ejecutado, te han dado y seguirán creando más alternativas de solución para el problema de la basura, ¿no? De repente, ya por allí, ya entramos a la fase de la evaluación y socialización que forma parte de la fase 3 del proyecto, ¿sí? La evaluación y y la socialización. Cómo nos fue, comienzan los niños la autoevaluación, nos resultó, no resultó, qué sucedió con los vecinos, seguirán botando la basura,
Pero por ahí un niño te va a decir, Miss, no, porque todavía no pasa el camión de la basura no recoge la basura. Bueno, porque cada niño te va a contar su propia vivencia, su propio contexto, su propia realidad de cada familia, del lugar de donde viven. Por mi casa no pasa la basura. El otro sí, por mi casa pasa todos los días, mi mamá bota la basura. Todo lo que te pueden decir en cuanto a ello. Pero acá en una problemática, eh, hay que nosotros tener en cuenta que, eh, que sean problemas que verdaderamente el niño pueda resolverlo. A veces cuando vemos este problema de la acumulación de basura a nivel de institución es algo que no hay problema, no hay solución. Podemos hacer nuestros cartelitos, no boten la basura, ¿no? Por una semana, 2 semanas, 3 semanas, ahí estarán y nadie votará, pero luego va a volver a lo mismo, porque es un problema de la comunidad, ¿no? Pero de repente, si existe dentro de mi institución que no existe tachos de basura, que no reciclan, que los niños botan por acá las cáscaras, por allá, que no cierran los caños, ¿no? Etcétera, diferentes, o que rompen las plantitas y quieren que poner una rejita de madera alrededor para cuidar sus jardines, o no tienen áreas verdes, cosas que ellos puedan realizar, ¿ok? Entonces, esto es un proceso de un proyecto enfocado en la resolución de problemas. A esto vamos, Anita, ¿no? Tú identifica primero tu problema, ya quizás lo tienes identificado. En una asamblea haces la reflexión de esa problemática con los niños, ¿no? En un día. Al otro día quizás vas a plantear alternativas de solución, chicos, y ahora, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? Los chicos te van a decir miles, porque los chicos son muy creativos, tienen muchas ideas. De repente te van a decir, Miss, por ahí vamos a barrer, vamos a salir a limpiar, a barrer nuestro colegio fuera, queremos salir a barrer. Entonces, ¿qué nos dirán? No sabemos, es incierto, ¿no? Porque todo sale del niño, no de nosotras maestras. Sale del niño, la propuesta nace del niño, no de la maestra, ¿ok? Luego de todo ello, ya ejecutan lo que dijeron. Y por último, evalúan y socializan. ¿Ok? Bien, Anita, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Ahí más o menos te he podido explicar cómo es el proceso cuando uno hace un proyecto enfocado en la resolución de problemas. ¿No? ¿Está claro, Anita? Está por ahí, Anita. No le escucho, Anita. A ver. ¿Tienen alguna pregunta, maestras, de este tipo de proyecto? ¿Alguna Miss, pregunta? Miss Sí, Patti, sí, sí, en sí, cuanto a la Blanquita. planificación, había un tema que era de la planificación pedagógica de la docente. ¿Se Ajá, refiere a plasmar en el documento o se agrega, se exactamente, puede agregar? claro. Allá. ¿No? Ahí ya, luego de haber identificado tu problema y haber hecho la planificación con los niños, llega la planificación pedagógica de la maestra, ¿no? Esa planificación pedagógica de la maestra, lógicamente, es lo que ustedes realizan, lo que nosotros realizamos es ya tu esquema en sí de planificación, tu situación significativa, eso lo vamos a ver mañana, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Es tu situación significativa donde redactas cómo inició el proyecto y lógicamente ya viene toda tu planificación, ¿no? Tus propósitos de aprendizaje, ¿no? De eso trata la planificación pedagógica de la maestra, de la docente, ¿no? Dentro de la fase uno. ¿Dentro de dónde? De la fase uno. ¿Ok? Dentro de la fase uno. Bien. A ver, preguntas. Entramos a los minutos ya de la pregunta. El día de hoy, nosotros hemos podido trabajar, hemos identificado, ¿qué cosa, chicas? El interés. Hemos visto cómo realizar una planificación con los niños. El día de mañana vamos a ver el esquema, ¿no? Y luego vamos a trabajar la ejecución. Bien, y les vamos a dar estos ejemplos. ¿Ok?
Entonces, sus preguntas, por favor. Tenemos estos minutos de preguntas. Por acá, por acá, por acá. Voy a ver, Blanquita dice, ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Somos más de 30 en sala. A ver, ¿alguna pregunta sobre los proyectos hasta la fase uno? ¿Está clara? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nos ha quedado claro? A ver, por favor, pueden prender sus micrófonos también. ¿Alguna experiencia que quieran contarnos? Bien, ¿no? Acá hemos podido darnos cuenta que la fase uno, ¿no? El objetivo principal es identificar un tema, ¿no? Relevante que surja de los intereses de los chicos. Eso nosotros hemos podido darnos cuenta, ¿no? La maestra debe estar atenta a los temas que los niños mencionan, sus preguntas o elementos que llamen su atención, ¿no? De ahí hemos visto, este es un ejemplo que mañana lo vamos a poder revisar sobre un proyecto de los carros, ¿no? Porque acá los chicos estaban interesados en los carros. Vamos a ver qué va a suceder con ese proyecto de los carros. Bien, preguntas. Ninguna pregunta, queridas maestras, por favor. Al señor Mauricio le voy a hacer entrega del PPT. El señor Mauricio les va a entregar el documento. ¿Ok? A ver, preguntas. Ninguna pregunta, ninguna. Espero que esté claro. Todavía Sí, tenemos ya, estos ya minutos terminé, gracias. para poder preguntar. Anita, Glendy, Luz, a ver por ahí, Miriam, estoy, escriban por favor por acá. Gracias, maestra, me dicen. Ah, espero que ha estado claro. Si no hay preguntas es porque ha estado claro, me dice Lisbeth, ¿no? Entonces, el señor Muy Mauricio, claro, maestra. Más bien quisiera que nos compartas el fascículo. de los proyectos, ustedes no tienen los No, no, fascículos de los proyectos. el otro, no le puedo visualizar bien el otro que es el El fascículo. de, El proyecto creo yo tengo, pero me falta el es- otro, el este de acá, fascículo. ¿cuál de los fascículos le falta? El segundo. El cuál. Ustedes tienen estos, ¿no es Ay, cierto? no le puedo visualizar su nombre, pero dice básica, regular, currículo, creo dice. Ah, el programa curricular. Ah, Ah, ok, el programa curricular. por favor. Ah, ya, no se preocupen. El programa curricular, ok, yo les voy a pasar el programa curricular. Hay uno que es orientaciones para el año escolar 2025, para el nivel inicial que nos ha dado el ministerio, una guía este año para todo el trabajo, ¿no? Ustedes han podido verlo de repente, ya lo conocen. Es la guía que la semana pasada ha salido. Ustedes la pueden ver, la guía, ¿verdad? Ustedes conocen la guía. ¿Han visto esa guía, maestras? Sí, maestra, La, lo ubiqué. Sí, lo tengo, gracias. ok, A claro, ver, esa sí, guía que sí, sí, nosotras, gracias. tenemos, ¿no? Esa Ujú. guía nueva de orientación, ¿no? Orientación, sí. Guía de orientación, así es, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes con respecto a lo que hemos estado conversando? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bien, entonces sí, voy a compartir, por favor, no se preocupen, yo voy a compartir también lo que hemos visto de la fase uno, que es el registro, ¿sí? El registro, ¿verdad? Los modelos de registro, eso se lo voy a compartir al señor Mauricio. Bien, Por favor, maestra. ok, Margarita, muy bien, maestras. Entonces, señor Mauricio, está por acá presente. A ver, ¿Qué no tal? Sí, tenemos, Patricia. sí, Acá, Mauricio. Estoy leyendo sus comentarios de la maestra. Dice, la guía de orientación del 2025. Así es, la guía de orientación del 2025 es lo que nos piden las maestras. Yo se lo voy a pasar al señor Mauricio para que ustedes lo tengan, maestra, ¿sí? Es la guía de orientación del nivel inicial, ujú, del 2025. Así es, este año ha cambiado, este año nos están dando nuevas, ¿no? Nosotros vamos teniendo nuevas directrices, se podría decir, de que nos están
dando, ¿verdad? También tenemos la guía nueva de planificación. Tenemos la guía nueva de planificación de ciclo uno que salió en octubre del año pasado. También es una guía nueva, ¿no? Que también tienen que revisar, maestras, revisen. También hay un módulo de planificación del ciclo 2. Eso también revisen, por favor, ¿no? Revisen material nuevo que hay del ministerio, revisen. Recién, en la semana pasada salió la de orientación. Ahora he podido ver el día de hoy y revisar una guía de planificación de ciclo 2 y está muy interesante. Revisen, busquen material y revisen. Nos va a ayudar mucho en Profesora nuestro Patti, trabajo. Sí, pero todavía no nos han compartido sus materiales. Si nos puede compartir usted, por favor. ya, yo le voy a hacer, yo le voy a entregar al señor Mauricio, Ok, ¿sí? Para que gracias. él les comparte. Sí, Bien, queridas sí. maestras, entonces ya estamos terminando. El día de mañana seguimos avanzando. Por favor, hay dudas, preguntas. ¿No? Estamos en este tiempo de aprender, ¿no? Acá a ustedes, chicas, a ustedes por poder trabajarlo y hemos visto ya la mirada que nosotros tenemos de los proyectos, ¿no? ¿Vamos a realizarlo? Sí, vamos a realizar los proyectos, pero ¿de qué manera, ¿no? ¿Con qué mirada? Entonces, empecemos a registrar y empecemos a observar y a registrar, ¿bien? Muy Entonces, valioso, profesora Patti. Gracias por los gracias para ustedes, apoyos. Margarita. Un abrazo. Estoy ya con la voz. Un abrazo grande para ustedes y el día de mañana ya nos estamos viendo. A ustedes, Blanquita, Natalie, Luza, Victoria, a todas las que nos están escribiendo. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana a ustedes. Cuídense mucho. Hasta mañana, Mauricio. Ya nos Hasta vamos viendo. mañana, Patricia, hasta mañana Nos con todas las vemos. maestras. Nos Tenga estamos viendo el buenas día de mañana. noches, maestra.